Damos comienzo un día más a Directo América cuando son las 7 de la mañana en Bogotá, las 6 de Ciudad de México y las 9 ya en Santiago de Chile. Comenzamos así nuestro programa en vivo por las próximas 2 horas. Ya saben que este programa incluye también la información deportiva, la economía, invitados del día y mucho más. Y yo les cuento que durante esta mañana en Revista de Prensa vamos a hablar sobre los ataques en el sur de Gaza, en concreto sobre el paso de Rafah durante el fin de semana. Medios de todo el mundo advierten sobre los temores de un ataque a gran escala en Rafah, que alberga a más de 1 millón de refugiados. Vamos a ampliar enseguida con Alba Santana y posteriormente vamos a tratar este tema también con nuestro primer invitado del día a raíz de la visita de Antony Blinken para tratar de mediar entre Israel y Hamas en busca de una nueva tregua. De momento vamos ya con todas las noticias del día. Nayib Bukele se declaró el domingo como ganador de las elecciones en El Salvador, según él, con más de un 85% de los votos, sin esperar al recuento oficial que sigue avanzando. De este modo, Bukele habría ganado la reelección pese a la prohibición constitucional. Y Antony Blinken viaja por quinta vez a Oriente Medio desde los ataques de Hamas el 7 de octubre y la posterior guerra desatada por Israel. En Arabia Saudita, el jefe de la diplomacia estadounidense buscará una nueva tregua entre ambos bandos a cambio de la liberación de rehenes. China y Australia entraron en una nueva tensión diplomática por la condena a muerte al escritor australiano de origen chino Yang Hengjun por espionaje. Australia ha llamado a consultas al embajador de China. Beijing asegura que se trata de una condena que se ajusta a la ley. Vamos a comenzar en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele se declaró ganador de las elecciones, aunque sin la confirmación oficial del Tribunal Supremo Electoral. El actual mandatario aseguró que consiguió una aplastante victoria con más del 85% de los votos. Bukele tendría así otros 5 años más en el poder, en los que prometió seguir con su política de seguridad, fuertemente cuestionada por la violación a los derechos humanos. Vamos a echar un vistazo a la web del TSE para ver el estado actual del recuento de los votos allí en El Salvador. Aproximadamente se han contado tan solo un 31,5% de los votos y aunque no se puede confirmar la cifra que dijo Bukele, por el momento lleva nuevas ideas el partido del presidente, 1,295.000 votos, más de 1 millón de votos de diferencia respecto al FMLN. Vamos a ampliar toda esta información con nuestro enviado especial hasta El Salvador, Andrés Suárez Jaramillo. Andrés, buenos días. ¿Qué motivos han dado las autoridades electorales para el retraso en la entrega de los resultados? Porque, como vemos, tan solo se está contando como un 31,5%. Rodrigo, muy buenos días. Y es que han pasado ya más de 12 horas desde ese cierre de las urnas. Se esperaba que tan solo 2 horas después se tuvieran los resultados y avanza muy lento ese escrutinio. Sin embargo, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral ha dicho que estas fueron unas elecciones que tuvieron demasiado éxito. No ha entrado en detalles específicos. Lo que ha dicho la magistrada Dora Esmeralda Martínez, enviándole una comunicación especial y oficial a la Fiscalía General de la Nación, es que en este momento se está entonces llevando a cabo una emisión de actas manuales diferente a una emisión de actas digitales para el escrutinio preliminar de las elecciones de presidente, vicepresidente y de Asamblea Legislativa. Mencionó entonces que han tenido múltiples acciones que han dificultado el desarrollo de la transmisión de resultados preliminares, acciones que dicen ser ajenos al Tribunal Supremo Electoral, como la falta de papel de seguridad o como los inconvenientes registrados en diferentes ciudades de Estados Unidos cuando las juntas receptores de votos tuvieron que cerrar a las 17 horas y muchos de los salvadoreños, cientos de ellos, se quedaron por fuera sin poder acceder, ejecutar ese ejercicio democrático, ese derecho al voto. De hecho, el fiscal general Rodolfo Delgado, que viene siendo uno de los alfiles de Nayib Bukele, dijo que los salvadoreños no deben pagar por los errores ni del Tribunal Supremo Electoral ni de la empresa contratada y prometió que se van a investigar y se van a
se van a investigar quienes hayan cometido esos errores de parte del Tribunal Supremo Electoral. Y más allá de estos problemas que nos comentas, Andrés, las elecciones sí que se han visto ensombrecidas por ataques a la prensa, ¿verdad? Por una parte, la Asociación de Prensa El Salvador, APES, ha registrado más de 110 agresiones a periodistas. La mayor cantidad de ellos ocurrieron en el momento en el que Nayib Bukele se acercó a las urnas a ejercer su derecho al voto. Los policías que estaban allí, el corrillo de seguidores y también de funcionarios de presidencia, desplazaron por la fuerza, casi que a los empujones, atropellando a la prensa local, desplazándolos hacia otro lugar. Entonces, gran parte de esas 110 agresiones físicas se realizaron para la prensa local en el momento en que Nayib Bukele estaba llevando a cabo su derecho al voto. Y por otra parte, el propio presidente Bukele, cuando salió al Palacio Nacional, fue un fuerte crítico de la prensa internacional, preguntándose por qué venimos aquí a cubrir las elecciones de El Salvador y la forma, criticó la forma en que lo estamos haciendo. Se refirió a uno de los periodistas del periódico El País de España, llamándolo Lo País, la forma despectiva de referirse al periódico El País de España, y como lo llaman los detractores del País en la extrema derecha, aludiendo a uno de los periodistas, diciendo, cuestionándose por qué le preguntaba que en El Salvador se estaba desmantelando la democracia, y él dijo que en El Salvador no se está desmantelando la democracia, que la democracia significa demos kratos, que es el poder del pueblo, la voluntad del pueblo. Bueno, Andrés, ataques recurrentes en El Salvador y en muchos otros sitios contra la prensa cuando parece que no se quieren que se cuenten las cosas. Muchas gracias por este reporte, por tu trabajo durante todos estos días. Nosotros continuamos en Chile. Los incendios que desde hace días azotan especialmente la región de Valparaíso han dejado ya al menos 112 muertos, según informaron fuentes oficiales el domingo. En todo el país se registran al menos 165 fuegos que han afectado a más de 40.000 personas. El presidente Gabriel Boric aseguró en redes sociales que México enviará ayuda al país para luchar contra el fuego. Se espera que la conflagración en la reserva Lago Peñuelas Las Tablas, la más grande de todas y que ha dejado más de 8.000 hectáreas calcinadas, pueda ser controlada en los próximos días. Debemos decir que, de acuerdo a la información que tenemos del Servicio Médico Legal, con un corte a las 20 horas del día de hoy, hay 112 personas fallecidas, ese es el recuento actual. Hay 32 cuerpos identificados. En febrero, de 165 incendios contabilizados el día domingo 4 de febrero. 19 que están bajo observación, 40 incendios que el día de hoy están en combate, 102 incendios que están controlados, 4 que están extinguidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, viaja a Oriente Medio, en la que es su quinta gira a la región desde los ataques de Hamás el 7 de octubre en Israel y la posterior guerra en Gaza, en la que Israel ha matado a más de 27.000 palestinos. La visita, que comienza este lunes en Arabia Saudita, tiene por objetivo avanzar en las negociaciones para una nueva tregua entre ambos bandos a cambio de la liberación de rehenes. Vamos a conectar con Federico Cueva Arberena, corresponsal de France 24 en Israel y los territorios palestinos. Fede, exactamente, ¿qué más sabemos de los objetivos de Blinken en esta nueva visita? Sí, esta quinta visita de Antony Blinken a Medio Oriente desde el 7 de octubre se da cuando está sobre la mesa la última propuesta de tregua entre Israel y Hamás, surgida de la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar, y también en medio de las crecientes tensiones regionales por los últimos ataques de represalia de Estados Unidos a milicias proiraníes en Siria, en Irak, y también de los rebeldes hutíes en Yemen, ataques que dijo la Casa Blanca que van a continuar. Esta gira va a llevar a Blinken por Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Israel, y se espera también que esté en Cisjordania ocupada. Y según dijo el secretario de Estado estadounidense, hay una esperanza real de que prospere ese acuerdo marco de tregua que iniciaría con unas 6 semanas de cese de los combates. Este acuerdo todavía espera una respuesta de Hamás y el grupo islamista especula con la posibilidad de que
Blinken pueda presionar a Israel para que dé esas garantías que exige Hamás, que es garantías de que haya un camino hacia el final de la invasión israelí en la franja de Gaza. También otro de los focos estará puesto en la situación humanitaria de Gaza, lo dijo el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan, que Blinken va a presionar a Israel para que permita el ingreso de más comida, de más agua y medicinas a la franja, y todo esto se da también en medio de esta creciente tensión entre Estados Unidos e Israel. Principalmente Washington ha demostrado algunos desacuerdos en cómo Israel está manejando esta campaña militar, la crisis humanitaria y también la falta de un plan claro para Gaza una vez que culmine esta campaña militar israelí, aunque de momento Estados Unidos no se ha plegado a los llamados internacionales para un cese al fuego permanente. Por otro lado, Fede, en la franja Israel ya está atacando también Rafah, que hasta ahora se consideraba un lugar seguro. ¿Qué se está viendo allí? Durante el fin de semana ha habido varios muertos también. Sí, exactamente. Muchos palestinos en Rafah están esperando precisamente que la visita de Blinken pueda traer un cese al fuego permanente. Es lo único que quieren y es lo único que ven como expectativa para que se frene ese anunciado avance israelí hacia la zona de Rafah, donde hay más de 1,3 millones de desplazados forzados por los ataques israelíes. Según la Agencia Humanitaria de la ONU, en el fin de semana al menos 20 palestinos han muerto en los ataques israelíes en esta zona que antes era declarada como segura. Otra área a la que Israel ha instado en semanas anteriores a los civiles a trasladarse es Deir el-Balah, en el centro de Gaza, y allí en las últimas horas se han registrado intensos bombardeos en la parte oeste de la ciudad que, según cifras de los cuerpos de rescate en la franja, han dejado al menos 30 palestinos muertos, así como varios edificios residenciales, mezquitas e instalaciones públicas destruidas por estos bombardeos que son especialmente intensos allí, pero también en Ciudad de Gaza y más hacia el norte de la franja, y también, por supuesto, en Han Yunis, en el sur, donde Israel ha concentrado con mayor intensidad su invasión terrestre en las últimas semanas, y allí, por ejemplo, se ha dado la orden o ha permitido el ejército israelí, según la Medialuna Roja Palestina, un corredor para evacuar a los refugiados que están en el hospital Al-Amal, pero a la vez ha detenido a dos de los dirigentes, de los directores de este hospital, y dice la Medialuna Roja Palestina, se desconoce a dónde los han llevado. Pues Fede, un día más desde Jerusalén, muchas gracias por este reporte. Nos vamos ahora hasta Pakistán, en donde a 3 días del inicio de las elecciones generales, un ataque a una comisaría de policía en el noroeste del país dejó al menos 10 uniformados muertos. Los atentados han ido en aumento en Pakistán en los últimos días, en sintonía con la violencia, especialmente islamista, que también ha aumentado desde 2022. En este último atentado, militantes atacaron con fuego de francotirador la estación de policía para luego ingresar al edificio. Y China y Australia entraron en una nueva tensión diplomática por la condena a muerte al escritor australiano de origen chino Yang Hengjun por espionaje. Según Beijing, se trata de una condena que se ajusta a la ley tras ser detenido en el país en 2019, cuando hacía una escala en su camino a Australia. Nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncillas, nos amplía. El activista australiano Yang Hengjun ha sido condenado esta mañana en China a pena de muerte suspendida, una figura jurídica que permite conmutarla por la cadena perpetua tras 2 años de buen comportamiento. Ha sido un proceso turbio incluso para los estándares chinos. La sentencia llega 5 años después de su detención y 3 después de un juicio a puerta cerrada celebrado en un solo día y sin acceso de funcionarios australianos. Aún hoy solo sabemos que fue acusado de poner en riesgo la seguridad nacional y podemos deducir por la severidad de la sentencia que se trata de espionaje. Sus familiares han alertado de su salud declinante y especialmente del gran quiste detectado en su riñón. Yang fue funcionario del Ministerio de Exteriores chino y después se trasladó a Australia, donde consiguió la nacionalidad. Escribió novelas con seudónimo y desde su cuenta en redes sociales pedía reformas democráticas en China. Antes de ser detenido, vivía en Estados Unidos, donde ejercía de académico en la Universidad de Columbia. La sentencia es un golpe tan rotundo como inesperado al deshielo diplomático entre China y Australia. La subida al poder de los laboristas puso fin a las hostilidades que habían
caracterizado el periodo de los conservadores. Su líder, Anthony Albanese, recuperó el diálogo y se reunió en Beijing con su homólogo chino, Xi Jinping, lo que fue premiado por China con el levantamiento de aranceles y la liberación de una periodista sino-australiana también acusada de atentar contra la seguridad nacional. La inercia sugería que el clima también favorecería a Yang, lo que finalmente no ha ocurrido.